Dios les bendiga, les damos un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar nuestro tema de la comunicación. Este sería el número 4. Espero no repetirme mucho, aunque es bueno. Cuantas veces más se le repita a alguien una cosa, más fácil es para que se le quede grabada y la aprenda. Porque hemos oído que tantas veces se oye una mentira hasta que la gente la cree. Y no es que yo les esté mintiendo, simplemente es una manera de expresar algo para que lo aprendamos. Y tanto oye una persona una verdad hasta que la cree, porque hay un positivo y hay un negativo. Y muchas las veces parece que nos repetimos tanto que resulta luego tedioso. Y el repetir algo es para nuestro beneficio, es para que podamos atender a las cosas que Dios nos ha dado. Este sería el número 4 de nuestro tema, la comunicación y la comunicación bíblica, la comunicación natural o la comunicación espiritual. Tocamos el asunto de los elementos de la comunicación. Hablamos que son varios. En este caso es Dios, la fuente, el cual es el emisor, el cual quiere transmitir su mensaje. Y tenemos el mensaje. En el traslado del mensaje, ¿sí? Dios quiere hablar algo. El tema a tratar es un secreto, un misterio, que le es dado a un receptor. Y hicimos referencia a que este receptor es el profeta. El profeta es el que recibe el mensaje de Dios porque él tiene la facultad de poder entrar a lo gran sobrenatural. Él viene y decodifica este mensaje, o sea, lo simplifica. Viene y lo trae al pueblo de una manera más sencilla para que el pueblo lo pueda recibir. También tocamos el asunto del código, o sea, la lengua. Muchas las veces el escuchar a alguien que hable un lenguaje diferente, no se puede lograr la comunicación porque se habla un lenguaje diferente. Para tener la comunicación entre individuos tienen que hablar el mismo código, tener el mismo código, en este caso el mismo lenguaje. Y habíamos hablado cómo es que dentro de este mismo lenguaje, aunque hablemos lo mismo, no nos entendemos, hay un malentendimiento. El malentendimiento está ligado a un factor que se llama el ruido natural y el ruido psicológico. Este ruido psicológico es lo que nos impide realmente entender lo que nuestro interlocutor nos está tratando de decir. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Bueno, muchas de las veces cuando alguien habla, a la hora de trasladar el mensaje que nos está dando, nosotros pensamos por él y decimos, este nos está diciendo que somos tontos, o este está tratando de decirnos que somos esto. Si eso es en lo natural, en lo espiritual, por eso es que se corre el riesgo de malinterpretar la palabra de Dios. Por eso Dios nos dejó la Escritura como fuente fidedigna, como un absoluto, a que todo aquel que cree, ¿sí?, le sea de beneficio, porque toda Escritura es útil para enseñar, ¿sí?, para enseñarnos a nosotros mismos primero qué es, quiénes somos nosotros, qué es Dios, quiénes somos nosotros. El canal por el cual se puede transmitir el mensaje, ya sea palabra hablada, en este caso tocando el asunto de los profetas, es la palabra hablada. Él traían el mensaje de Dios al pueblo y lo expresaban, lo hablaban, pero el pueblo no siempre lo recibía, no siempre lo entendía por causa del ruido. Habíamos hablado de cómo es que el pueblo de Israel había estado cautivo por 400 años. Y Dios trabaja por tiempo y por sazón. Llegado el tiempo y la sazón de Dios, Dios levantó un hombre para liberar al pueblo. Sabiendo que Dios es el libertador, pero Él vino y ocupó un hombre, en este caso Moisés. El ruido tiene que ver mucho en nuestra manera de entender o percibir el asunto de la comunicación, porque es a causa de ese ruido que nosotros malinterpretamos e interpretamos las cosas y las hablamos de la manera en que las entendemos, y eso causa un gran problema,
Porque ya cuando nosotros trasladamos el mensaje a nuestra manera de ver, a nuestra manera de pensar, en nuestra forma humana, ¿sí? Conforme nosotros fuimos enseñados a percibir las cosas, nos damos cuenta que a nosotros expresar a la otra persona ya va leudado con nuestras ideas, con nuestra manera de percibir, y ya no llega puro el mensaje, porque no aprendemos a oír realmente la voz que nos está transmitiendo el mensaje. Muy bien. Entonces nosotros, al venir a entender estos elementos de la comunicación, habíamos hecho referencia a que todo corre en paralelo, corre un positivo y un negativo. En este caso, hablamos de una comunicación natural, una comunicación espiritual. Una tiene que ver con el intelecto y la otra tiene que ver con nuestra manera de entender las cosas que vemos y oímos, lo espiritual. Hay una fe mental y hay una fe espiritual. Esta fe mental, ¿sí?, está ligada o basada del árbol de la ciencia. Por eso es que nosotros malentendemos a Dios, porque nosotros estamos siempre ligados de cierta manera al árbol de la ciencia. Y nosotros debemos de trasladarnos al árbol de la vida para poder entender lo que Dios nos está diciendo. Hay dos ruidos, el natural y el ruido espiritual o el ruido psicológico, es lo que habíamos tocado. Hay dos sonidos, uno cierto y el otro incierto. Habíamos hablado que hay dos mentes, la natural y la espiritual, dos leyes, la ley del pecado y de la muerte, y la ley de vida, la cual es el Espíritu Santo. Habíamos hecho referencia a que hay dos espíritus, uno es Dios y el otro Satanás. Hay dos líneas de pensamiento, la de Dios y la de Satanás. Hay dos ciencias, como acabamos de mencionarlo. Una proviene del árbol de la ciencia, de bien y mal, y el otro proviene del árbol de la vida, la ciencia y la sabiduría de Dios. Hay dos sangres, en este caso hablando de dos simientes, dos genealogías. Una es la de Dios y la otra es la del diablo. Hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. También en este sentido de hablar de un positivo y un negativo, hay dos hombres, el hombre viejo, que está viciado conforme al mundo y hace lo que el mundo, a los deseos de error, y el nuevo hombre que es criado en Dios en justicia y en santidad. Hay dos iglesias, la verdadera y la falsa. Hay dos lenguajes, habíamos hecho referencia a que hay más de un lenguaje, pero en este caso estamos trayendo la comunicación de Dios a través de sus siervos, los profetas. Uno es el teológico y el otro es el lenguaje profético, simbólico, el cual es el que Dios utiliza para hablarle al pueblo por medio de un profeta. Habíamos hablado que el teológico es los términos en los cuales uno se basa para leer la escritura. Estábamos tocando el asunto de la teología, la hermenéutica, la homilética, la retórica, y habíamos también incluido el arte de saber colocar o trazar un mensaje, un sermón, en base a estos términos, y que tienen la psicología aplicada. Esto lo obtienen por medio a través de los institutos teológicos que cada organización, cada denominación tiene. Por eso sus ministros hablan de acuerdo al dogma que ya tienen establecido. Hay dos muertes, la muerte natural y la muerte física. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Hay dos esposos, uno es Cristo y el otro es el anticristo. Hay un árbol bueno y un árbol malo, el árbol de la ciencia de bien y mal y el árbol de la vida. Hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Habíamos hecho referencia a cómo es que Dios habla por parábolas, en un lenguaje simbólico. La Biblia en sí tiene 66 libros y estamos tocando el asunto del Antiguo Testamento. Cómo es que tiene 39 libros y se cierra con Malaquías. Después de Malaquías se abre un espacio de tiempo de 400 años aproximadamente para Dios venir y visitarnos nuevamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos hecho referencia a que Dios, habiendo hablado con Moisés cuando él se comunicó con él allá en el monte Horeb, descendió y se presentó a Moisés en una zarza que arde y no se quema. Principió con un llamamiento sobrenatural, como es que Moisés vino y dijo, voy a ver qué es esta grande visión. Y se encontró que Dios le habló de entre la zarza, empezó a tener un diálogo con él, empezó a tener comunicación con él. Y Moisés le contestó, heme aquí, Señor. Y habíamos hecho referencia que en el libro del Éxodo utilizó a Moisés para entregarle las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, siendo que fue entregada la ley escrita por Dios mismo en tablas. Eso tiene un simbolismo, no vamos a entrar ahí, porque todo está dentro de la palabra de Dios en forma simbólica, en forma profética. Encontramos que como Dios trabaja por tiempo y temporada, Dios le hizo una promesa a Abraham, el padre de la fe, para venir y traer a cumplimiento la palabra que le fue dada a él, que la simiente, su simiente estaría siendo esclavizada por 400 años. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15. Y luego en Éxodo capítulo 12, verso 40, menciona el tiempo que se llevó para traer al libertador. Vimos que Moisés se fue al desierto y estuvo ahí por 40 años y aprendió el oficio de pastor. Curioso. Y luego encontró una vara y ya sabemos de los prodigios, las señales, las maravillas que le fue dado de parte de Dios para que el pueblo le creyera y para que Faraón soltara al pueblo de Dios. Como se cumplió la palabra de promesa que le fue dada a Abraham en la persona de Moisés, Moisés fue predestinado para que Dios viniera y hablara con él y le entregara las palabras de la ley. Y en Éxodo 19, del verso 9 y 11, encontramos que el pueblo, cuando estaba en cuarentena, porque estuvo Moisés en el monte hablando con Dios, el pueblo se desesperó y quiso hacer algo. Fue el más grande error que cometieron, el querer hacer algo. Y fue que hicieron un becerro de oro y le adoraron y entraron en pecado porque se imaginaron que Dios era un becerro de oro, que era una deidad. Y así le adoraron, así le cantaron, así sacrificaron adoración y alabanza a algo que ellos tenían en su imaginación, porque ya estaban establecidos en la esclavitud, ya tenían una idea sembrada y esa esclavitud les había formado un concepto, una idea equivocada de las cosas. Nomás sabían que había una promesa y que venía un Salvador, un Redentor. Y cuando llegó este Redentor, no lo entendieron porque no llegó de acuerdo a como ellos se lo habían imaginado. Y ellos fallaron miserablemente en el capítulo 19 del libro de Éxodo y adoraron un becerro. Entonces Dios escribió
lo que iba a ser la ley para ellos. En el capítulo 20 encontramos exactamente lo mismo. Cómo es que ellos hablaron con Moisés una vez que les fue entregado el mensaje y miraron que lo que Moisés les había dicho, que se les había aparecido Dios, se le había aparecido Dios en una zarza, que había visto el fuego de Dios, a Dios mismo hablándole y diciéndole quién era. Y el pueblo no le creyó y fueron llevados al monte Horeb. Y les había sido dicho que se guardasen 3 días, que no se llegasen la mujer, porque Dios iba a descender. Y Dios descendió. Y aún con todo y eso, el pueblo malinterpretó y se hicieron una imagen y la adoraron. Y en Éxodo 24, vamos a leer Éxodo 24, vamos a tomar nuestra escritura para ir fundamentándonos dentro de lo que es la escritura. Que dice así. En el capítulo 24 del verso 3 y 4 dice así: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Él escribió todo y lo anotó en un libro. Aquí adelante dice en el verso 7, y tomó el libro de la alianza. Serían las palabras que Dios habló. Y la leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron a Moisés y a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y en el verso 12 dice: y entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñárselos. Aquí en el libro de Éxodo usted encuentra lo relacionado a cómo Dios vino, habló con Moisés, le transmitió el mensaje, vino y escribió lo que las tablas decían en un libro. ¿Y cómo es que este libro llegó a ser concluido, terminado? Y fue entregado para ser puesto dentro del arca de la alianza. Ahí usted encuentra cómo es que Dios le mostró cómo construir el tabernáculo, el arca de la alianza, cómo iba a estar el orden en la adoración del culto, en la preparación de los panes, en el sacrificio de la vaca bermeja, las lámparas, todo lo que conlleva quién iba a entrar al lugar santísimo, el trabajo de los levitas y las cosas que se iban a realizar ahí, y cómo es que Dios iba a descender en esa columna de fuego, y cómo es que esa columna de fuego no estaba quieta, se movía. Pero ahorita eso es un tema aparte. Estamos hablando de la comunicación y cómo es que Dios estableció la escritura para nuestro beneficio, la palabra de Dios. Y entonces nosotros entramos a nuestras escrituras y hacemos referencia de ellas en Hebreos 1:1, Amós 3 del 1 al 7 y Deuteronomio 29:29. De esa manera es como Dios habla, transmite su mensaje, el profeta lo recibe, el profeta lo habla, lo entrega al pueblo, el pueblo
lo acepta o lo rechaza. Y en el traslado de esa información hay una mala interpretación de la gente por causa de que tiene un ruido. Es el ruido psicológico aunado al ruido exterior. El ruido psicológico es de cómo ellos entendieron las cosas y es de cómo entendemos nosotros las cosas, porque seguimos, soy un humano como ellos. Entonces tenemos a Dios, su secreto, el mensaje, el profeta, el receptor, y encontramos que Él vino, expresó el mensaje, llegamos a la palabra hablada, a la palabra escrita revelada, y cómo es que Dios guarda ese orden. Dentro de eso, nosotros estaremos cerrando aquí esta parte. No quiero extenderme mucho porque mi dispositivo que tengo no me permite más tiempo. Por eso es que lo estoy hablando en pequeñas partes, aunque lo hable en 3, 4, 5, 6, 7 partes, para beneficio de ustedes. Voy a grabar la otra parte enseguida y así estaré dándole continuidad hasta que Dios provea un equipo que sea idóneo para poder transmitirlo de una mejor manera, un poquito de más tiempo, que no le resulte gravoso. Es mi deseo que estas palabras les sean de bendición, de ayuda y que puedan entender la comunicación natural para poder entender la comunicación espiritual. Porque si batallamos en la comunicación natural y no la entendemos, lo natural tipifica lo espiritual, entonces lo espiritual nunca lo estaremos entendiendo. Jamás lo estaremos entendiendo porque no estaremos en la mente. Hay dos mentes. Acuérdense que hay dos mentes, ¿sí? Nuestra mente natural y nuestra mente espiritual. Y estas están ligadas a dos mentes. Una es la de Dios y la otra es la del diablo. El diablo trabaja aquí en nuestra primera conciencia, pero Dios trabaja en nuestra subconsciencia, en el corazón, en el trono de Dios. Y para muchos la Biblia está aquí y así la predican, pensando que tienen el Espíritu Santo, el dador de vida, aquel que inspiró la palabra, pero no lo tienen. Solamente tienen un concepto mental de la Escritura y lo hablan de la mejor manera que pueden, basados en la ciencia, en el libro que tienen a su alcance de teología, de metodología, herramientas que les ponen a su alcance a través de la ciencia y la civilización, nada en contra. Lo que pasa es que eso no se apega a la palabra de Dios. No está en el concepto en el cual queremos entender la escritura, en la cual Dios nos la está dando. Aquí le vamos a parar. Espero que me disculpen las fallas, los errores que puede haber. Son humanos, son técnicos y Dios los bendiga mucho.